Hola, muy buenas a todos. En esta ocasión quiero hablar sobre el método de estudio bíblico de palabras, o sea, el estudio bíblico de las palabras. Este método es importante que conozcamos o tengamos algún tipo de acercamiento para estudiar las palabras de la Biblia, ya que estas pueden darnos mayor luz acerca de lo que un texto nos refiere o nos dice. Entonces, de esta manera podemos ampliar lo que estamos hablando. La idea no es alegorizar a la palabra ni sacarla del contexto, ya que cada palabra tiene un significado único y especial en ese contexto, en ese pasaje, y puede ser que varíe de un texto a otro. Es que tenemos que tener ese cuidado, pero sí podemos estudiar en ese libro, en ese pasaje y en la Biblia en general, cómo era el uso de esa palabra, sin olvidar que hay un uso único que la palabra que vamos a estudiar tiene en ese pasaje, ese texto que vamos a analizar. Bueno, para los que están llevando métodos de estudio bíblico, estamos utilizando como material un libro sencillo de Rick Warren acerca de este tema. Él nos presenta un método por ahí de la página 129. Él nos presenta un método, por ejemplo, como primer paso, él nos invita a escoger la palabra, ¿verdad? A escoger la palabra que vamos a estudiar, ¿ok? Yo les explico que esta palabra puede nacer del interés suyo. Cuando está estudiando la Biblia, ve una palabra que le llama la atención en algún versículo y entonces usted decide estudiarlo. O alguna palabra teológica que a usted le llame la atención. Se busca la definición en español. Bueno, ese es el método de él. Sin embargo, muchas veces la definición en español no tiene que ver nada con el significado original. Sin embargo, podemos buscar la definición en español como para ver qué quiso traducir, qué se quiso traducir o cuál es el área de definición de esa palabra. Podemos utilizar algún diccionario de español bueno, o nos vamos directamente hasta la página de la Real Academia, ¿verdad? Podemos buscar algún diccionario de la Real Academia. Luego podemos también comparar las diferentes traducciones. Comparamos las distintas traducciones de su interés. Hay traducciones que son muy literales, como la Reina Valera, ¿verdad? Reina Valera 60, y también versiones como la Biblia, la Nácar Colunga en los católicos, y, y otras van a ser un poquito más literales, ¿verdad? Y hay otras que tienen otro sistema de interpretación, como la Nueva Versión Internacional y la Dios habla hoy, que va a ser como más dinámica. Entonces pueden ustedes comparar. Trate de no buscar paráfrasis, porque las paráfrasis son como lenguaje sencillo que busca palabras como muy populares, y ahí sí se pierde un poco el tema de la traducción. Entonces estas versiones son las que les recomiendo generalmente. Y la Biblia de las Américas también es un poco literal. Entonces, Biblia de las Américas o Reina Valera en comparación con la Nueva Versión Internacional, o Biblia Reina Valera en comparación con la Dios habla hoy, o entre las tres puede ser una sugerencia. U otra versión que usted tenga, trate de compararlas. Entonces, usted compara, ¿qué va a comparar? Va a comparar la palabra, cómo se traduce esa palabra en los otros pasajes. Y ahí va a encontrar sinónimos, va a ser la misma, puede ser, o puede que use otra palabra, y se va a dar cuenta usted como del significado general o de lo que quiere la Biblia o la palabra de Dios enfocarnos a través de esa palabra. ¿Cuál es el significado? Recuerde que una palabra puede usarse de distintas maneras, y una palabra puede significar varias cosas. Inclusive en el español, una palabra puede significar algo de acuerdo a un contexto muy diferente, ¿verdad? Entonces, hay palabras que pueden significar distintas cosas. Por ejemplo, algo sencillo, un carrito, ¿verdad? Un carro, podemos imaginarnos un automóvil, pero también puede ser un carro de compras,
O también un coche, ¿verdad? Que también se utiliza como automóvil, pero puede ser un cochecito para llevar a los bebés. Depende del contexto, la palabra puede significar distintas cosas y pueden usarse distintos sinónimos, pero yo tengo que certificarme qué es lo que quiere decir con esa palabra, asegurarme. El cuarto paso tiene que ver con escribir la definición original, ¿verdad? Ya que yo comparé, entonces trato de buscar qué creo que significa esa palabra o qué se quiere decir con esa palabra en ese versículo. Entonces, el quinto paso aquí, él va a recomendar esto. Yo les voy a, en el caso de los que están llevando la clase, no les voy a exigir esto porque estamos en un nivel básico. Sin embargo, si lo pueden averiguar, se lo recomiendo. Aquí el número de veces que aparece en la Biblia, si usted tiene un buscador, si tiene algún programa que él se lo permita averiguar el número de veces de que aparece esa palabra. Ahora, esa palabra en español puede aparecer una cantidad de veces, pero en el griego tal vez no sea la misma. Entonces, por eso es que lo omito en este nivel, que no es tan necesario. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia? Si usted lo quiere investigar, investíguelo. ¿En qué libros aparece? Cuando ya descubre la palabra en el original, vea en qué libros aparece, quiénes usaron esa palabra, ¿verdad? En qué libro aparece la mayoría de las veces, dónde aparece la primera vez, etcétera. Usted puede hacerse estas preguntas si usted lo desea, pero no voy a exigir esta parte para el trabajo que estamos haciendo en el estudio de métodos de estudio bíblico, que de una forma básica no lo vamos a exigir. Se busca la etimología y el origen de la palabra. Bueno, hay herramientas que ahora voy a presentar al final que me pueden ayudar como a ver esa palabra de a dónde viene, en qué ha sido utilizada o generalmente en qué se utiliza. Esto sí deben investigarlo. ¿De dónde viene la palabra? ¿Cuál es su uso? Ahora lo vamos a hacer una pequeña explicación sobre eso. Ahora descubra el uso de la palabra, o sea, cuál es el uso de esa palabra, cómo se ha usado, en qué se ha usado. Generalmente, si estamos hablando del carro, un ejemplo hipotético, si se está usando como cochecito o se está usando como automóvil. ¿Cuál es el uso de esa palabra? Cuando veo en San Juan 1.1 la palabra verbo, que es traducida en la Reina Valera 60, que a mí no me gusta mucho, pero que su palabra original es logos en griego, si yo me guío por eso, tendría que ver cuántas veces se usa logos en la Biblia, cuántas veces se usa logos. ¿Qué quiere decir con logos? Entonces me doy cuenta que va más allá del término palabra, se está refiriendo también a una idea filosófica que se tenía en aquel tiempo acerca del logos, ¿verdad? Los filósofos hablaban de logos. Entonces, todo eso en mi investigación lo voy a encontrar. Y voy a encontrar que aunque tal vez la Reina Valera traduce verbo, voy a encontrar que otra versión traduce palabra, discurso, etcétera. Entonces tengo que decidir cuál sería la palabra más adecuada para traducirse o qué es lo que quiere enseñar. ¿A quién se está refiriendo con logos? Entonces, investigamos acerca de la palabra, cómo se usó en la Biblia. Prácticamente eso es igual a uno de los puntos anteriores. ¿Cuál fue su uso? ¿Qué quiere decir en ese contexto que sería como lo más importante, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir esa palabra en ese contexto? Verbo en Juan 1.1, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a la palabra que evoca acción en una oración? No, ahí no. ¿A qué se refiere en ese contexto? Se está refiriendo a una persona, se está refiriendo a la persona de Cristo con el título de Logos, ¿verdad? La palabra viviente, Logos. ¿Y qué era Logos? Entonces lo investigo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús es el creador de todas las cosas, que es la sabiduría infinita, que eran ideas que tenían los filósofos. No, es que es el verbo de una oración, ¿verdad? Nada que ver porque ese no es el significado de verbo o la palabra que usaron ahí en ese momento. Entonces, igual me voy al paso 8 y escribo una aplicación personal, cómo se aplica esa palabra,
cuál es el uso y el valor que yo encuentro en esa palabra, por qué es importante esa palabra, ¿verdad? En mi conocimiento bíblico, en mi crecimiento espiritual. Eso es lo que voy a hacer con la aplicación, ¿verdad? Y recuerde que yo estoy eliminando, en el caso si ustedes se les complica, a razón de la tarea, no de un estudio, a razón de la tarea, voy a eliminar el sexto paso. Creo que es el sexto paso. Perdón, el quinto paso. El número de veces que se usa en la Biblia. Porque esto no es muy fácil de determinarlo. Necesito herramientas. Yo puedo buscar una concordancia y esa palabra que yo busqué en español pueden ser varias palabras distintas en el griego. Entonces necesito las herramientas adecuadas como para contestar a estas preguntas. Así que estas no las voy a pedir. Entonces, a razón que también puedo entender que hay otras personas que estén viendo el video y que no estén llevando el curso ni haciendo la tarea, también voy a dar otras explicaciones extra para esto. ¿Qué estoy pidiendo yo o qué quisiera yo? Bueno, en este caso, lo que buscaríamos es ciertas cosas. Vamos a hacer la presentación. Bueno, método bíblico de estudio de las palabras. Unas cosas claras que debemos tener es qué herramientas necesitamos. Bueno, esto no se puede realizar solamente con la Biblia. Y es cierto que la Biblia es suficiente. Sin embargo, si yo hablara hebreo y griego, está bien, es suficiente porque yo manejo esos idiomas. Pero sin embargo, necesito herramientas, porque aún manejando esos idiomas, el griego y el hebreo de hoy en día no es el mismo que el antiguo. El griego al cual nos referimos es el koine. Entonces, puedo ocupar una Biblia de estudio. Hay Biblia de estudio que tienen algunas explicaciones de algunas palabras que salen ahí. Puedo usar, si no tengo Biblia de estudio, también puedo usar diferentes traducciones, la Reina Valera, la Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional, la que usted quiera. Y en internet están estas traducciones de forma gratuita, se pueden ver en línea y hay programas que te permiten, hay páginas que te permiten ver al mismo tiempo, comparar varias versiones de la Biblia. Ahora les muestro una concordancia exhaustiva. La concordancia que está atrás de algunas Biblias sí sirve, pero sepa que no tiene todos los versículos, ¿verdad? Es un resumen. Un diccionario bíblico, el diccionario bíblico en físico es muy útil. También los hay digitales. Algunos, voy a mostrarle algunos que tengo aquí. Uno que tengo aquí, que voy a usar para el ejemplo, cómo se utilizaría para estudiar una palabra. Y un diccionario en español como para ver el significado de esa palabra en español y comparar si esa palabra está bien traducida, por así decirlo, o si esa palabra es realmente en español, tiene todo el significado de lo que quiere decir. Por ejemplo, logos es una palabra tan profunda que en español no se pudo traducir así como muy bien. Unos usaron verbo, otros usaron discurso, otros usaron la palabra ¿verdad? Pero no abarca todo lo que significa logos. Entonces, lo mismo pasa con la palabra gracia. Nosotros usamos la palabra gracia como algo gracioso. Hizo una gracia, pero gracia en el griego implica favor no merecido, ¿verdad? O favor inmerecido. Entonces, es un poquito más profunda. Por eso es que necesitamos estas herramientas para profundizar en el texto. Algunas dificultades que nos podemos encontrar, una de ellas es que a veces la palabra traducida del griego al español se utilizan otros sinónimos. Como les dije, logos, vas a encontrar palabra, vas a encontrar verbo, vas a encontrar discurso, etcétera, ¿verdad? Entonces vas a encontrar distintas palabras al traducirse al español y puedes pensar que no es la misma.
Es por eso es que hay que ir a la original para poder ver cómo se tradujo. En ocasiones la traducción de una palabra al español es una frase. A veces tiene que ser va a ser una frase y no una palabra, porque la frase le da mayor sentido y una palabra como que no capta todo lo que el texto puede enseñar, ¿verdad? Entonces, a veces será una frase y entonces usted no encuentra la palabra por ahí, pero es una frase completa. Y esto es una recomendación si vamos a usar este estudio para después predicarlo. Es un error agarrar una prédica y solo usar una palabra para predicar. Hay gentes que enseñan un versículo y al final terminan hablando de una palabra de ese versículo y se salen usando esa palabra por toda la Biblia. No. Recuerde que la palabra no se puede sacar fuera de su contexto y esa palabra única está explicada en un contexto determinado, o sea, tiene un significado único para ese capítulo o para ese versículo. Así que puede ser que se repita en algunos otros lugares, pero no puede pensar que siempre, por ejemplo, logos siempre signifique la persona de Cristo en todo donde yo lo vea, ¿no? A veces no. Entonces tengo que estudiar y ver qué quiere significar esa palabra en ese texto. Es algo que ya les he dicho ya como 2 veces en esta grabación. Ok, los pasos. Estos son los pasos que yo voy a pedir. El libro de Rick Warren tiene sus pasos y yo aquí les presento los pasos que yo les recomiendo. Estoy resumiendo 2 de los que tiene el libro de Rick Warren. Escogemos la palabra. Usted escoge la palabra que le llama la atención, la palabra teológica que quiere estudiar, la palabra que le llama la atención en ese versículo que usted escogió para estudiar. Escoge esa palabra. Luego va a buscar el significado de la palabra en español. Recuerde que a veces ese significado en español va a ser muy corto y muy simple. Compare cómo se traduce dicha palabra en las distintas traducciones, ¿verdad? Reina Valera 60, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy. Compare todo lo que puede comparar para ver si siempre se tradujo igual o hay diferencias. A veces van a haber diferencias porque la palabra puede significar una o dos cosas y tal vez la Reina Valera decidió este significado y la Nueva Versión Internacional decidió este significado. Muy pocas veces sucede eso, pero puede suceder. Así que es bueno revisar las traducciones. Busque la palabra original que se utilizó. ¿Cuál fue la palabra en griego? Entonces aquí ya nos toca la investigación. Necesitaríamos tal vez un interlineal, que es como una Biblia, como un Nuevo Testamento, en el caso del Nuevo Testamento, que tiene la palabra que está en español, la que se traduce, o se decidió traducir en esa versión y la palabra original en el griego. Esto me ayuda a ver cuál es la palabra. Y aunque yo busque esa misma palabra en otros textos, me voy a dar cuenta que en el griego no es el mismo. Aquellos que han visto algo de español más profundo saben que cada palabra tiene un área de significado. Y de ahí salen los sinónimos, ¿verdad? Hay palabras que comparten un área de significado y pueden ser usadas en un texto u otro de manera distinta. Averigüe el uso común de esa palabra. ¿Cómo se usa en ese libro, en ese capítulo? No lo puse ahí, pero en ese capítulo o en otros pasajes. Si es el mismo uso siempre o varía. Revíselo. Te doy un ejemplo. A veces la palabra ley en la Biblia no siempre significa lo mismo. Hasta en un mismo libro. Si no me equivoco, Romanos habla mucho de la ley, pero a veces ley está hablando él de la ley de Moisés, ¿verdad? Y en otras ocasiones, la ley, él se refiere al poder o la autoridad del pecado, la ley del pecado. Entonces, ley no significa siempre lo mismo, sino que depende del contexto en el cual lo estoy leyendo, sea el libro, sea el capítulo. Por eso tengo que revisar si siempre lo usan de la misma manera. Reviso esa palabra en varios pasajes. Trate de averiguar cómo calza esa palabra en el texto en que se encuentra, ¿verdad? Cómo esa palabra, ya que la estudié, cómo me da luz para entender todo el pasaje, el versículo, el capítulo, qué relación tiene con el contexto de todo el pasaje. Entonces, si esa palabra que estoy averiguando no tiene como sentido, no me enclarece nada, no me aclara nada, probablemente no hice bien la investigación.
no entendí la palabra o no descubrí su significado. Y ahí luego escribimos una aplicación. O sea que aprendo de esa palabra, aprendo que los usos son estos, me enseña esto o lo otro, ¿verdad? Y al final es bueno que usted ponga referencias de a dónde, de qué libro, de qué material, de qué página web consultó, hizo esa investigación. Más hoy en día que se condenan a que aquellos que hacen trabajos, ¿verdad? Hasta legalmente y no citan de a dónde sacaron su trabajo. ¿Ok? Dejamos esto por aquí. Y entonces me gustaría enseñarles el uso de algunas páginas o algunas herramientas para estudiar la palabra o para estudio de palabras. No son las, digamos que voy a decir que son las mejores, pero sí son importantes. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando una herramienta que se llama Eastword. A los que están estudiando conmigo les mandé el link donde las pueden descargar. Hay otros lugares. Yo tenía uno más actualizado. Sin embargo, me vino con más cosas en inglés y hasta con versión de pago. Entonces, todo lo que tenía antes ya no lo tengo. Sin embargo, tengo unas herramientas necesarias. Por ejemplo, esta es Reina Valera y tiene un símbolo de más porque tiene un diccionario Strong que me da cuál es la palabra utilizada. Si ustedes se fijan, todas tienen numeritos, ¿verdad? Entonces, de ahí yo me voy a guiar para saber cuál palabra se utilizó. Entonces, digamos que yo quiero estudiar la palabra iglesia, ¿verdad? Y en el contexto de Mateo 16:18, que está aquí. Mas yo también os digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ok, voy a hacer mi estudio de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Puede ser que yo quiera averiguar cómo se usaba en el Antiguo, pero yo no me voy a complicar ahorita y solo vamos a hacerlo en el Nuevo Testamento. Entonces tengo aquí iglesia. Iglesia puede significar varias cosas. Para nuestra mente es un grupo de personas o hasta un local, ¿verdad? Pero, ¿qué sería en la mente de Jesús en el momento que dijo estas palabras? Bueno, yo me voy aquí a G1577 y usted ve que aquí me despliega una información. Si no sé inglés, la copio. Yo la voy a marcar para que me salga en el diccionario. Aquí tengo el diccionario y automáticamente aquí me va a salir. Vea, si usted ve a donde estoy subrayando, aquí dice eclesia. Entonces, esta palabra es la palabra en griego. Aquí es la palabra transliterada, ¿cómo se escribiría en español? Pero esta es la palabra en griego. Si yo quiero, puedo copiar eso y buscar, tal vez hasta en internet, que ahora lo vamos a hacer, buscar si hay algún significado de esa palabra, ¿verdad? Con internet hay que tener mucho cuidado porque hay interpretaciones de interpretaciones. Entonces me voy a libros serios y a páginas serias. Pero ok, estamos usando herramienta. En esta herramienta me va a decir, me dice cómo se divide. Eclesia. Esta palabra me está diciendo que es compuesta. Es una palabra compuesta. Va a ser derivada de dos palabras, ¿verdad? Va a ser de ek, que puede ser salir, puede significar varias cosas, pero también sacar, fuera. Y también va a estar derivada de kaleo. Kaleo, que significa llamar, que tiene que ver con llamar. Entonces la idea aquí es llamar afuera. Es lo que sería así como literal, ¿verdad? Bueno, aquí nos dice que también es usado para designar congregación. Es más, en el Antiguo Testamento se usaba para hablar de congregación o de reuniones, no de un grupo religioso, pero asamblea. Ya en nuestro contexto, iglesia, ¿verdad? Se usaba, también tiene una relación con sinagoga, pero no nos vamos a meter aquí. Entonces aquí tengo una explicación muy escueta, muy simple, pero ya es algo. Ya sé que ya está derivada de dos palabras, ¿verdad? Es una composición de dos palabras. Ya sé que ella me está indicando hacia afuera, ser llamado afuera. Entonces ya me da una idea. Él está hablando ahí en el texto como de escogidos. Está hablando como de gente que es llamada.
como de un grupo de personas, ¿verdad? Que es elegida. Entonces, por ahí ya voy entendiendo un poquito qué se refiere ahí con iglesia, con iglesia. Y esta es la palabra, la apunto en algún lugar, la copio, ¿verdad? Aunque no sepa griego, porque eso me va a servir para ver palabras similares y comparar si aparecen en otros lugares en la Biblia. Bueno, esto es lo que yo pude obtener de esta herramienta gratuita que está en internet, pero algo es algo. Digamos que tengo un diccionario bíblico, el cual les facilité a los que están con mi estudio en este momento. Tengo un diccionario y en ese diccionario podemos comparar varias cosas. Vamos a entrar de nuevo a esta parte y vamos a buscar el diccionario interlineal. Bueno, este no es un diccionario, perdón. Esta es la Biblia, ¿verdad? Digamos que es una Biblia interlineal. Digamos que yo no tengo otro recurso, no sé, no tengo ese programa y no sé cómo buscar esa palabra, el programa que les puse de Eastword. Entonces, tengo un interlineal. Sé que el pasaje aquí le dice, mas yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo necesito saber qué es la palabra iglesia. Entonces lo busco en la parte interlineal. Vamos a buscar iglesia. Aquí encontré iglesia o asamblea. Y es la palabra que está antes. En algunos interlineales va a estar arriba o debajo, dependiendo. En esta es esta, ¿ves? Eclesiam es la palabra correcta. Y en el programa que habíamos visto nos decía eclesia. Significa que eclesia puede ser, es la palabra sin conjugación y aquí está cómo aparece específicamente en el texto bíblico. Eclesia, asamblea. Aquí ya tengo la palabra exacta. En la otra en el programa obtuve la raíz, que también me guía para saber. Pero aquí tengo en el interlineal la palabra exacta, conjugada y todo, en su original, ¿verdad? Ok, aquí ya me doy cuenta con la palabra, la copio y la puedo utilizar para buscarla en alguna otra herramienta más adelante. Vamos al diccionario. Entonces, eclesia estaba compuesta de dos palabras, una palabra que se llamaba ek y otra eclesia, que viene de aquí de kaleu. Entonces, yo puedo irme directamente a estudiar la palabra, pero también su composición. Yo me fui más allá y estaba estudiando la parte kaleu o clesis, de donde sacamos eclesia, y me doy cuenta que está hablando de invitación, de llamado. Puedo seguir investigando. Esta no es mi palabra exacta, es sino una composición de mi palabra eclesia, pero quiero saber de qué trata. Y aquí habla de invitar, habla de llamar, ¿verdad? Y puedo seguir estudiando esta parte, pero no voy a profundizar mucho ahí porque mi idea es investigar específicamente eclesia, la palabra completa. Entonces, me voy a mi diccionario y aquí está iglesia, eclesía. Dice que llamamiento, reunión, comunidad, se puede traducir iglesia, ¿verdad? Esta otra palabra es sinago, de sinagoga, o sea, ya él la pone como sinónimo. Puede ser su sinónimo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La idea de la sinagoga, congregar, convocar, asamblea, etcétera. Pero aquí me va a dar más detalles de iglesia. Iglesia es un vocado derivado de kaleo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de kaleo? Que es llamar, que es el que vimos acá. ¿Ok? Entonces me dice que a través de eclesia que se empleó para la movilización de un ejército, etcétera. Aquí me va a dar la historia de la palabra, la etimología, el desarrollo de cómo se usó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Todo lo que yo estoy preguntando, aquí lo pueden ir consiguiendo, ¿verdad? Cómo se usó la palabra, la diferencia entre este término y sinagoge. ¿Qué diferencias tiene? Y aquí yo voy ahondando en lo que es la palabra eclesia y su uso.
cómo fue usado, cómo se usa. Y entonces toda esta información me sirve para entender de qué trata la palabra. Los pasajes en los cuales se utilizaron también, cómo se usó en textos extrabíblicos como los textos de Qumran, que no son bíblicos. Y aquí en el punto 3 es bastante lectura, pero ahí hay que hacerlo. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo se utilizó? Que aquí sería como la parte que nos interesa, ¿verdad? Ahorita. ¿Cómo se utilizó en el Nuevo Testamento? Y ahí vamos. Se va hasta Apocalipsis. Pero acá está usando los sinónimos como sinagoga, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, con un diccionario como estos, por ejemplo aquí, me va a decir cómo se usó en la iglesia primitiva. Y aquí estaría más cerca de nuestro texto, ¿verdad? Aquí nos menciona Mateo 16, exceptuando Mateo 16, 18. Eso quiere decir que aquí hay un uso distinto. Entonces tendría yo que leer eso para ver cuál era la diferencia, cómo lo usaba la iglesia primitiva a cómo lo usó Jesús. Aquí nos explica cómo lo usó Pablo. Y ahí vamos contestando lo que Rick Warren nos pregunta o yo les estoy pidiendo en la tarea sobre el uso del término. ¿Okay? Todo va a depender del texto que ustedes estén eligiendo, del texto que ustedes hayan escogido. Entonces, es importante en este caso utilizar herramientas. Bueno, no tengo herramientas digitales como esta, tengo internet. Entonces también podemos usar otro recurso. Vamos a ver si nos funciona este recurso. Ok. Una es, puse yo diccionario griego eclesia y esto me salió. Por ejemplo, aquí me salió un diccionario. Entonces, en internet, ¿verdad? Y aquí encontré que este diccionario también me habla sobre el significado del uso de la palabra eclesia. Vea toda la información que tiene, como asamblea, como reunión de asamblea, como grupo de adeptos, como comunidad cristiana. Y aquí puedo investigar el uso y hasta vienen con versículos bíblicos en donde se encuentra dicha palabra, la etimología de esta palabra. ¿Ven? La encuentra usted en línea, ¿verdad? Por si lo quieren apuntar, aquí está. Diccionario griego-español, DGE. Y ahí pueden encontrar algo de información. Necesito información de Biblias. Yo les mandé un link donde encontramos alguna información. Por ejemplo, vea, esta es una Biblia en línea. Eso sí, no tiene todas las versiones que nosotros utilizamos, pero por ejemplo, aquí estoy usando una Biblia, si no me equivoco es la latinoamericana, y aquí tengo el texto. Aquí tengo el texto, estamos hablando del versículo 18, edificaré mi iglesia. Y acá busqué la versión SBL, que es una versión griega, verso 18, y aquí está la palabra Ecclesian. Y algo de información de la palabra. Vamos a ver si me sale. ¿Sí? Lo toco la palabra Ecclesian y aquí me da un poquito de información, ¿verdad? Compuesta de E, como le dije, y derivada de kaleu, que es llamar, fuera y llamar fuera. Asamblea, congregación, iglesia y algunos datos del griego original está en femenino, singular, acusativo. Eso lo usarán en sus cursos de griego. Tendrán que usar algún recurso como estos que le puede ayudar a ver la conjugación de la palabra y ver su género,
ver si es su número y ver si es qué clase de palabra es. En este caso es acusativo. No profundizo en eso porque no es nuestro tema, pero ve que hay una pequeñita información, no suficiente, pero hay alguito y puedo por lo menos comparar la palabra. Aquí tiene usted la raíz de la palabra, ¿verdad? Eclesía. Y aquí cómo es la palabra conjugada, eclesiam. Eclesiam. ¿Ok? Entonces, este aspecto es más investigativo que otra cosa. Les toca investigar con las herramientas que tienen, con las que les estoy dando, investigar todo lo que puedan de esa palabra. Esto le va a ayudar más adelante para poder profundizar tal vez en un estudio de palabras en griego o en hebreo. Pero por ahorita es algo muy general como para entender de qué trata la palabra. Que Dios me les bendiga. Estoy a sus órdenes.